Con respecto a lo que yo le decía, depende de qué tengamos, qué cantidad de material, no es lo mismo que si yo tengo una planta, una dracena, un helecho, o qué sé yo, un helecho, un platycerium, que si tengo un helecho de hojas más chiquitas. Por ejemplo, si yo tengo un platycerium, tengo algo de hojas más grande, podría usar, porque en algún momento yo lo he hecho, por ejemplo, un algodón con alcohol de quemar y limpiando las hojas. Obviamente que eso es algo muy casero, muy propio, que si yo tengo, ahora si yo tengo una producción en un invernadero, eso es imposible. Algunas medidas que pueden llegar a funcionar sería agua jabonosa. De todos modos, en lo personal, ese no me gusta mucho. Yo sí que le recomiendo hacer una aplicación con productos químicos. Hay productos químicos como el aceite mineral o el jabón potásico que funcionan muy bien, y tanto uno como el otro no son neurotóxicos, sino que actúan matando el insecto por asfixia. Yo les decía que estas cochinillas están cubiertas o por cera o por como ese algodón, entonces no es muy fácil llegar al insecto, pues tienen como toda una coraza. Estos aceites y el jabón potásico lo que hace, forma una cubierta e impide el intercambio gaseoso. Entonces, matan insectos por asfixia, no por que sea neurotóxico. Estos aceites, tanto el aceite como el jabón potásico, sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que no es que haga un tratamiento y ya está. Probablemente tenga que hacer 2 o 3 tratamientos separados cada 10, cada 15 días, para reducir de manera importante las poblaciones de cochinos. Y como actúan por contacto, lo fundamental es que tienen que llegar a la cochinilla. Es decir, que si yo tengo una cochinilla en un tronco y tengo mucho follaje, bueno, tendré que hacer una aplicación lo suficientemente buena, no solamente para que se me mojen las hojas, porque si lo tengo en el tronco va a ser igual que nada. No se trasloca dentro de la planta, sino tendré que mojar y llegar donde está la cochinilla. La cochinilla en primavera, lo que están cubiertos son los adultos, pero los estadios ninfales, estos intermedios, sí son móviles. ¿Y cuándo tenemos estos ninfas móviles? Generalmente en primavera, verano. Entonces, y estas ninfas móviles no están cubiertas ni por cera, por nada. Entonces, sobre estos insectos, o sobre estos estadios del insecto, sí podríamos utilizar, además de un aceite mineral o un jabón, sobre todo el aceite mineral, se puede mezclar con algún otro producto insecticida, como puede ser el imidacloprid, cefato, dimetoato. Vuelvo a repetir, estos 3 productos tienen además la ventaja que son sistémicos. Yo puedo regarlo o aplicarlo al suelo, e incluso hay un producto, fíjense acá se lo hemos puesto, el acefato, vienen cápsulas, compran las cápsulas, y si yo tengo, por ejemplo, un árbol, o tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? Que es imposible llegar, estas cápsulas, se hacen pequeñas perforaciones en el tronco y se introducen estas cápsulas en el tronco. Entonces se disuelven las cápsulas y el principio activo se sistematiza y va a llegar hasta donde están alimentándose los insectos. Dentro del grupo de los hemípteros, además de las chinches, de las cochinillas, tenemos los pulgones, y estos pulgones, bueno, tenemos una gran variedad de especies, en todos vamos a ver, fíjense en esta primera imagen, tenemos tanto ninfas como adultos. Cuando encontramos, en general son ápteros, pero podemos encontrar insectos alados. Los alados son los que van a invadir o que van a ir a afectar a una nueva planta, son los que van a permitir trasladarse. Entonces allí vamos a tener que tener mucho cuidado. Dentro de los daños que pueden llegar a causar, fíjense cómo producen el enrolamiento de las hojas, sobre todo cuando
afecta mucho los brotes, que es lo que le gusta en material joven, ¿sí? Entonces van a afectar mucho los brotes. Fíjense, en esta época las rosas que están por empezar ya que están brotando y que están por empezar a tirar ya las primeros pimpollos, pero son muy apetecidas por los pulgones. Entonces, así tenemos que tener cuidado, sobre todo en estos casos. Nosotros estamos produciendo rosas, lo que tenemos que cuidar es la flor, básicamente. También la hoja, porque si yo lo quiero vender como flor de corte, tendré que ser muy riguroso, muy cuidadoso con esto. Y dentro de los hemípteros, además de los pulgones, también tenemos las moscas blancas, que también son insectos chupadores. Las moscas blancas, acá tenemos, a diferencia de los pulgones, que tanto las ninfas como los adultos los vamos a ver moviéndose en distintas partes, las moscas blancas vamos a ver que los adultos vuelan a pequeña distancia, pero vuelan, en tanto que los estados inmaduros, las ninfas, son fijas. Y habitualmente las vamos a encontrar, son fijas, son chatitas, no tienen nada que ver con los adultos, y están en la cara abaxial, es decir, en la parte de abajo de las hojas, ¿sí? Tanto en los pulgones como las moscas blancas, vamos a ver que, yo les decía, secretan sustancias azucaradas, también se puede formar fumagina, entonces las hojas. Vamos a ver hojas amarillentas, son síntomas de que hay algo, si yo veo hoja amarillenta o esto, hay algo que me está indicando que puedo tener estos insectos chupadores. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Bueno, si yo tengo un invernadero, lo primero que yo podré trabajar es pedir que entren al invernadero utilizando mallas antiácidos, cerrando bien, teniendo cuidado de que no entren, que no queden pequeñas aberturas, ¿sí? Por el que ingresan. Una forma de monitorear incluso tanto en un invernadero como a campo, pero sobre todo en un invernadero, ¿qué pasa? Es utilizar trampas cromáticas. Estas trampas cromáticas que ya se las voy a mostrar en las imágenes que siguen, sobre todo las amarillas, son terriblemente, detectan muy rápido la presencia de estas plagas. Entonces son buenos indicadores para nosotros de que vamos a tener que actuar rápidamente, antes de llegar a ver esto, o antes de llegar a ver este pimpollo de rosa todo lleno de pulgones, ¿sí? Entonces estas trampas cromáticas, como son muy atractivas, detectan muy a tiempo la presencia de estas plagas. Y con respecto a los productos, ¿qué es lo que se pueden utilizar? Fíjense que son todos más o menos los mismos productos que yo les vengo diciendo, que son sistémicos, también aceite mineral, tierra de diatomeas también se le podría llegar a utilizar. Tierra de diatomeas tampoco es un insecticida nervioso, sino actúa a nivel físico, porque las diatomeas son algas que tienen sílice en sus cápsulas, y ese sílice lo que hace es corta y lacera el exoesqueleto del insecto, entonces el insecto se muere por deshidratación. ¿Mm? También está mencionado dentro de estos más productos que se venden, la cedractina, que es a base de NIM, como uno de los productos que se podría utilizar para mosca blanca. Y dentro de los productos que se están vendiendo en esta línea jardín y más orgánicos, y esto no voy a hacer ningún tipo de propaganda, pero simplemente les comento que yo lo he probado, y que funciona muy bien, es uno a base para mosca blanca, y uno a base de 2 hongos, de Entomopsis y Verticillium. La verdad que funciona muy bien para mosca blanca, solamente, al igual que el aceite mineral y todos estos productos más orgánicos, lo que tenemos que hacer son varias repeticiones. No es que con un solo tratamiento, una sola aplicación que yo haga, funcione, ¿sí? Sino que voy a tener que aplicar varias veces para lograr reducir las poblaciones, pero la verdad es que este producto, vuelvo a repetirlo, yo lo he probado y funciona muy bien, a base de hongos. Se
se diluyen en agua y se hace una pulverización como cualquier otro producto que vayamos a aplicar. Después podemos llegar a ver dentro de los hemípteros las chicharras, las chicharritas. Seguramente han visto, y si estos últimos años han pasado por la facultad tipo noviembre, van caminando por las pipas que están ahí en la facultad, de hecho esta foto es de allí, y les caen unas gotas, ¿sí? Estas gotas es causada por las chicharritas de la espuma, que lo que hace es afecta las ninfas de estas chicharritas, se alimentan de así de la savia, bueno, secretan, producen una gran secreción, digamos, le sobra alimento y esta secreción la elimina junto con una sustancia por el ano, junto con unas sustancias saponificantes, por eso se forma esta espuma, y no sé si alcanzan a ver ustedes acá, ¿sí? Miren acá, cómo se forma esta espuma, y una vez, ¿qué pasa? La espuma empieza a juntarse mucho y empieza a gotear, y eso es lo que cae, que nosotros como pasamos, ves como que caen gotas. ¿Mm? Y ¿en qué lo pueden afectar? ¿O qué árbol? Fundamentalmente afecta lo que son leguminosas, y puede llegar a ser problemática en plantas jóvenes, ¿sí? En plantas jóvenes que pueden producir marchitamiento, brotes o desfoliación parcial. En plantas grandes en general no es problemático. Y vuelvo a repetir, lo vamos a ver más o menos en noviembre, que es cuando tenemos las ninfas, porque estas son las que se alimentan y las que causan este tipo de sustancia o espuma. Ya los adultos no. Si nosotros tuviéramos plantas jóvenes que están afectadas, bueno, hay algunos productos químicos que todos, vuelvo a repetir, son sistémicos, perdón, se puede aplicar pulverizándolos o regándolos, y fíjense, volvemos a tener las cápsulas estas de acefato, que yo les decía que se pueden colocar incluso en los troncos de los árboles. Después pasamos a otro grupo de insectos que pueden causarnos daños, que son los dípteros, las moscas minadoras. Estos son, que pueden afectar tanto a las plantas, por ejemplo, acelga, espinaca, de hojas, todo lo que sea de planta de hoja, como a algunas ornamentales. De hecho, esta es una camelia de mi casa, que fíjense que son dípteros muy chiquititos, se caracterizan porque son negros, tienen un puntito amarillo. Las hembras colocan los huevos en el mesófilo de las hojas, a ellos eclosionan y las larvas comienzan a alimentarse y quedan formadas como estas galerías transparentes, que a medida que va creciendo la larva, esta galería se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Más grande, después se forma la pupa, se forma, cae al suelo, queda pegado a la hoja, y allí nuevamente nace, después eclosiona o sale el adulto de esa pupa. Entonces, los daños, vamos a ver, obviamente, básicamente son daños estéticos. Ustedes no van a poder vender o tener un jardín con eso, porque seguramente se les quejarían. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, yo lo que les sugiero en este caso, se sacan las hojas afectadas, se extraen manualmente, o, bueno, también se pueden poner, si yo tengo un invernadero, colocar las trampas cromáticas. Fíjense acá en esta imagen de la derecha, lo que yo decía, estas trampas, uno las puede hacer caseras, incluso con una bolsa, una pedazo de cartón, algo amarillo, y les pone con una bolsa y les pone un pegamento, un aceite, algo, no un aceite de cocina porque eso chorrea, pero es una grasa, ¿sí? Y así van quedando pegadas. Entonces no solo me sirve para monitorear las poblaciones estas, sino también para disminuir las poblaciones de estos insectos que me van a afectar los cultivos. Y hay dos productos que en la línea Jardín que incluso se
podrían llegar a utilizar para reducir estas poblaciones de moscas minadoras. Otro de los órdenes, bueno, acá yo soy muy amiga de los trips, otro de los insectos que pueden afectar y mucho lo que sean ornamentales, pueden producir sobre todo lo que es flores, son los trips. Estos tienen un tipo de aparato bucal diferente, es un chupador raspador, entonces por eso vamos a ver que las hojas se forman, donde ellos se alimentan, entre la clorofila, quedan unos espacios plateados, blancos, ese espacio plateado es porque ingresa el aire, entonces podemos ver hojas, las hojas que les falta clorofila, entonces con esas áreas plateadas. Hay muchísimas especies de trips, las más importantes, o algunas de las más importantes, es Frankiniera occidentalis, que si bien se alimenta de hojas, le encanta lo que sean las flores. Entonces las flores van a producir un deterioro muy importante. También los trips pueden transmitir virosis, entonces causan, sobre todo, vuelvo a repetir, a nivel de producción de flores, son una plaga muy importante. Piensen que los trips miden en promedio 1 milímetro, es decir, no es un insecto muy fácil de visualizar, no es muy fácil de controlar. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Es monitorearlo, también al igual que todos los otros, con estas trampas cromáticas. Fíjense que acá estas trampas se pueden utilizar algo muy simple, como plásticos de diferentes colores. Para trips, además del el amarillo, el color amarillo de las trampas es muy generalista para todos. Si yo quiero ver trips, nada más, porque también el amarillo atrae enemigos naturales, yo les recomendaría utilizar trampas blancas o azules, que son muy buenas para monitorear trips. Entonces tenemos estas más básicas, hay otras ya que son más complejas, que me sirven, que se compran así, o incluso estas que están acá abajo, que son recipientes con agua y detergente. El detergente rompe la tensión superficial, entonces sobre todo están muy bien para pulgones. Este tipo son atraídas por el color y quedan así en el agua con detergente, quedan y mueren también los pulgones. No solo pulgones, vuelvo a repetir, cualquiera de todos estos insectos que estamos mencionando ahora. Simplemente como para comentarles que hay distintas maneras de hacer y de poder usar estas trampas cromáticas. Acá en esta imagen vemos en una huerta cómo lo han puesto bastante grande, un plástico muy grande, entonces no solo me sirve para monitorear, sino también para reducir las poblaciones de estos insectos.